y el gentío se agolpaba en la orilla de la playa. Colorido crisol de vanidades, de personalidades de variopinto pelaje, pues allí cada uno se afanaba en arrimar el ascua a su sardina. Y aquel trajín, constante y cotidiano, era el trasiego diario de entrada y salida de mercancías, de trastos, de convenios y acuerdos, venidos de aquí, llegados de acullá, con un telón de fondo plagado de palos de mesana, de mayores y trinquetes, y como ropa tendía a la galerna de poniente, como trapos de matrona aireándose al sol, el velamen henchido al viento remataba la pintoresca estampa de aquella Solúcar marinera, de aquella Sanlúcar conquistadora. ¿Y en la arena? En la arena frangotes de diversa índole, retales de estopilla y bretañas del reino y del extranjero, cambráis y calamacos de Dios sabe dónde, compartían espacio con colonias de seda de colores brillantes y esmerados tafetanes, porque aquella mercadería era el sustento de fidalgos y duques, de mercaderes y comerciantes indianos que se afamaban en enriquecerse lo más pronto que tarde. Y al calor de tan rico género convivía aquella canalla compuesta de galopines, pícaros, malandrines y gaznápiros con más hambre que vergüenza, aquella ristra andrajosa de escudilla en mano y atillo en ristre, dispuesto a llenar la tripa a cualquier precio, con los mismos cargadores y estibadores, que con sus acémilas en fila, transportaba tan valiosa mercancía hacia el corazón del pueblo. Y sería digno de ver aquellos costaleros cargando cuñetes de aguardiente y vinos de Jerez, duna arriba, guindalezas, cebaderas, pólvoras y botijuelas de alquitrán, balas de cañón, pelaje, pieles y bayonetas, entre demás avíos marineros, de esos que entraban y salían de los almacenes diariamente para el despacho de las naos que fondeaban en el puerto de Bonanza. Y aquella vida, entre salvas de cañón, entre pertrechos y acondicionamientos, entre campanadas de esas que llaman a misa y baluartes defensivos, se forjó nuestra historia como ciudad universal, una ciudad que reclamamos como nuestra, cosmopolita y mundana, una ciudad que no es válida para cobardes, una ciudad donde todavía resuena aquello de primus circummedist mi. ¿Y qué significa? Fuiste el primero que la vuelta me diste. Buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de historia, cargado de investigación. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Luis Parejo Fernández. Él es, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y actualmente cursando doctorando en el Departamento de Historia Medieval. Amigo Luis, muchísimas gracias por acercarte a nuestro rinconcito. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, aquí me tienes. Porque Luis, como hemos dicho en la presentación, en este caso tenemos una ciudad que se está preparando, ¿verdad? Se está preparando para ese quinto centenario. Después me gustaría que me dices tu opinión y tu pincelada al respecto, pero parece que hay una vida intelectual interesante, ¿verdad, Luis? Sí, aquí en Sanlúcar hay conciencia, hay una conciencia y cada vez más grande que se puede ver en la vida diaria de la ciudad, en las redes sociales. Vemos como el sanluqueño cada vez más se preocupa por la ciudad, por la imagen de la ciudad, la historia de la ciudad, que yo creo que hasta hace poco había sido un tanto desconocida. Y bueno, ahí están los trabajos de gente como Manolo Parodi, Fernando Cruz, Antonio Moreno Ollero, Antonio Romero. Eso quiere decir que hay una inquietud que es sana para la ciudad, ¿no? La cultura es riqueza, es algo que nos identifica, que nos permite saber quiénes somos y
y aprender a valorarnos más lo que tenemos aquí, porque bueno, tenemos una historia tan rica y tan variopinta y tan variada que es necesario que ya no solo asociaciones y fundaciones, sino que la gente común, la gente que por amor a la literatura, por amor a la investigación, sacan sus trabajitos, sacan sus historias, deciden ahondar, ¿verdad?, en la historia de Sanlúcar. Y en este caso, Luis, porque lo hemos dicho al principio, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, actualmente cursando el doctorando en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, que vaya nombrecito. Me gustaría que me dices esa pincelada de por qué te acercas a estas ramas educativas, a estas ciencias y por qué ese desarrollo tuyo educacional y, por supuesto, profesional. A ver, historia del arte. A mí siempre me gustó la pintura, me gustó la escultura. Yo siempre hubiera querido estudiar Bellas Artes. No pude entrar en su momento y entré en Historia del Arte y con la mentalidad de cambiar al año siguiente, convalidando la asignatura, pero la verdad es que me gustó tanto la Historia del Arte que decidí hacer la carrera completa, porque además una vez que iba haciendo la carrera me iba dando cuenta que los mejores artistas, o sea, los grandes artistas, habían sido en su momento los mejores historiadores del arte. ¿Por qué? Porque los grandes maestros estudiaban a los grandes maestros que le precedieron y eran capaces de llegar a ese nivel y dar un paso hacia adelante en ese desarrollo natural que es la historia del arte. Entonces, a mí aquello me fue fascinando, me fue gustando muchísimo. En cuanto a hacer el doctorado, pues eso se lo debo sobre todo a Manuel Romero Tallafigo. Trabajando como trabajaba en el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, una vez que se canceló el proyecto en el que yo estaba trabajando, por falta de fondos, decidí hacer el máster de archivo y biblioteca que ofrecía la Universidad de Sevilla, y allí uno de los mejores profesores que yo he tenido nunca, como fue Manolo Romero Tallafigo, fue quien me dirigió el trabajo de fin de máster y fue el que me estuvo animando para que yo hiciera los estudios de doctorado. Y bueno, con él me enseñó a ver el documento, a ver qué decía el documento y qué nos decía, a pensar como un investigador, a ir más allá dentro del trabajo de... Y sobre todo también, Luis, a reinterpretar esos documentos, porque muchas veces pensamos que un documento que ha pasado por manos de algún historiador, pero es importante también que pase por manos de otra para volver a reinterpretar la historia, ¿verdad? Sí, completamente. Se tiende a pensar y esto está a la orden del día, de soy el primero en sacar este trabajo de investigación o este documento. Y parece que hay coto privado, ¿verdad? Exactamente, y este trabajo yo ya lo he hecho y no hay nada más que hablar, y no es así. Un documento tiene muchas lecturas, claro, tiene muchas interpretaciones. A ti te puede interesar la parte política del documento y a mí me puede gustar la parte fiscal económica del documento. O sea, lecturas hay muchísimas. Porque, Luis, tu rama de investigación, se centra, en este caso, en la Casa de Medina Sidonia. Sí. ¿Qué ha significado para Sanlúcar el Ducado de los Medina Sidonia? Yo creo que la pregunta más bien es qué ha significado Sanlúcar para el Ducado y para los duques de Medina Sidonia, porque Sanlúcar fue la capital económica del Ducado. Y como capital económica, o sea, le ayudaba que en 1297 Fernando IV le diera a Guzmán el Bueno la villa de Sanlúcar con sus términos, que era Chipiona, Rota, Trebujena, además de Sanlúcar,
sus castillos, sus pertenencias, sus pobladores y su renta, y sobre todo su renta, eso le permitió que en 1327, ya con un tráfico comercial establecido, Alfonso XI diera una sentencia para confirmar la pertenencia de esa renta a los señores de Sanlúcar. ¿Qué ocurre? Que los señores de Sanlúcar lo que hacen es desarrollar el comercio que generaba Sevilla y desviarlo hacia Sanlúcar. Si Sanlúcar no llega a estar en este punto estratégico en el que está la barra de Sanlúcar y los problemas de navegación para entrar dentro de la desembocadura del río, los problemas de navegabilidad que ya tenía el río en aquella época, en fin, una serie de circunstancias permiten convertir a los señores de Sanlúcar, a los Pérez de Guzmán, a los condes de Niebla, a los duques de Medinasidonia, en la casa más potente, más poderosa de todo el reino de España. Y aparte también empezamos a ver esa Sanlúcar que empieza quizás a convertirse verdaderamente ya en una ciudad importante, porque había que acondicionar la ciudad para los señores, ya no solo para los señores de Sanlúcar, sino para todo ese tráfico, ese comercio y esa exportación que algunos siglos después ya se vería en su apogeo total, ¿no? Quizás en ese siglo de oro. Sí, completamente. Estamos hablando de una ciudad, de una villa que a final del siglo XV parten flotas enteras de 4, 5, 10, 15, 17 barcos que van de expedición, sobre todo a raíz del descubrimiento de América. Que una ciudad como Sevilla tenga que derivar todo ese tráfico comercial en otros puertos como lo eran Huelva, como lo era San Juan del Puerto, como lo era Cádiz, el puerto de Santa María o la misma Sanlúcar, era fruto de esos problemas de navegabilidad del río, ¿no? Sanlúcar, ¿por qué Sanlúcar? Porque Sanlúcar fue de alguna manera el antepuerto de Sevilla. Tenía todas las infraestructuras necesarias para gestionar todo ese tráfico de mercancías, de personas que iban y venían constantemente, y los duques de Medinasidonia, ¿no?, eran quienes articulaban todo eso, claro, quienes permitían que todo eso fluyera se gestionase, sí, de primera mano. Y también ya no solo eso, sino que yo no lo llamaría un problema en sí, pero esas barreras ocultas bajo la broa del Guadalquivir, esas barras, era también una defensa totalmente que no podían evitar de cualquier contraataque de piratas y de personas que quisieran entrar en la villa de Sanlúcar, villa marítima. Sí, los bajos de la desembocadura están llenos de pecios. Todo eso es zona arqueológica. Y todo, si ahí se hicieran, se pudiera retirar todos los metros de lodo y de barro. De lodo y barro, de allí saldrían muchísimas piezas. Claro. Y eso, y todas esas todos esos naufragios está recogido en la documentación que hay, no solamente en el archivo de India, sino lógicamente en el archivo de Medinasidonia. De Medinasidonia. Para ti, Luis, a título personal y alguien tan cercano a la casa, en este caso, de Medinasidonia, ¿cuál ha sido la figura más representativa de esa estirpe señorial? Por un lado, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, por una sencilla razón. Él era un mercenario que pertenecía a la nobleza, era hijo bastardo de uno de los nobles del reino, que salió para hacer fortuna al norte de África. ¿Qué ocurre? Que él consiguió tener
o que le concedieran el privilegio de monteagudo en 1282. Y de alguna manera se ve en la documentación como los primeros señores de Sanlúcar van intentando de alguna manera conseguir controlar todo lo que es la costa de la Baja Andalucía. ¿Por qué para mí es una de las figuras fascinantes? Porque de la nada, o aparentemente de la nada, consigue repoblar toda la zona, consigue defenderla y consigue desviar el tráfico comercial hasta Sanlúcar. Lógicamente eso lo hace con exenciones fiscales, que de ahí que ya en 1327, como dije antes, los almojarifes sevillanos se fijaran en Sanlúcar y vieran que había un agujero dentro de la bolsa recaudatoria que ellos tenían. Claro. Entonces, eso por el otro, sin ninguna duda, para mí es la figura de doña Isabel Álvarez de Toledo. ¿Por qué? Porque ella, cuando llegó a Sanlúcar, ayudó a mucha gente, y no solamente ayudó a mucha gente, sino que además tuvo la visión de ver que el patrimonio de su casa se estaba desvaneciendo, que si no había alguien que recogiera todo ese patrimonio y lo pusiera en valor, se perdía. Entonces, para mí, que esta señora rehabilitara el Palacio de los Guzmanes y aunara y llevara allí todo lo que quedaba de las colecciones artísticas, pinturas, esculturas, muebles, y sobre todo ese patrimonio documental que estaba repartido en diferentes guardamuebles por diferentes puntos de la geografía catalogarlo española, y catalogarlo encima, o sea, eso es brutal. Y sobre todo porque hubo una etapa, evidentemente, que fue la etapa de la guerra civil y sobre todo la posguerra, donde en cierta manera, bueno, parte de ese patrimonio fue a Madrid para salvaguardar quizás después el palacio estuvo, si no me equivoco, en manos de Falange también, o sea que quizás un poco esa etapa queda un poco ahí oscura, ¿no? Quizás por la... Oscura, yo no sé si llamarlo oscura. Hombre, oscura a lo mejor para ella, porque es complicado. Tú piensas que habría que ver lo que ella se encuentra cuando ella viene a Sanlúcar. Exactamente, la pregunta la quería derivar exactamente cuando ella vuelve a Sanlúcar, y entonces cuando se plantea de coger todo ese archivo, coger todo ese estandarte de cultura que hay allí y ponerlo en funcionamiento, ¿verdad? Catalogarlo y ponerlo en marcha. Y todo ello teniendo en cuenta que el palacio no está en las condiciones en las que se mantiene ahora. Claro. Con obras en el palacio, las incomodidades que eso requiere, y además hoy en día no tenemos, o sea, en aquella época no tenían los sistemas de calefacción que tenían ahora, el frío y la humedad que debía de haber pasado aquella señora. No había ordenadores, o sea, o bien a través de su máquina de escribir, o bien con los inventarios manuscritos. Es una labor muy, 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 muy importante. Lo vives de primera mano, estás allí y evidentemente es un reconocimiento. Sí, porque si no, no me cabe la menor duda de que el archivo hubiera acabado disperso, se hubiera perdido, y hoy en día nos hubiéramos metido en internet y hubiéramos encontrado toda esa documentación a la venta, dispersa o en colecciones particulares. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Luis, un proyecto tuyo también muy interesante, he leído algunas cosillas, se basa en el estudio de la fiscalidad señorial durante la Edad Media y la Edad Moderna, ¿vale? Y entendemos como una fiscalidad como el conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos de la hacienda pública sobre las tasas y contribuciones que rigen a un Estado. ¿Tú crees que esta denominación tan vigente, tan del siglo XXI, también se puede extrapolar a la época, a ese paso de la Edad Media a la edad más contemporánea? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Allí en el archivo hay un cuaderno de alcábala que viene a ser un cuaderno de ordenanzas por los cuales se rigen
el cobro de las alcábalas, que es un tipo de impuesto recaudatorio, y todo eso se regía siempre por unas ordenanzas, por unas leyes que venían de la corona. ¿Qué ocurre en el caso de Sanlúcar? En el caso de Sanlúcar y en otros señoríos o en otros ducados, pero en el caso concreto de Sanlúcar, ¿qué es lo que ocurre? Que los señores de Sanlúcar, al tener la jurisdicción de su señorío, pues ellos tienen sus propias ordenanzas, unas propias ordenanzas que se pueden rastrear hasta el mismo siglo XIV. Entonces, a partir de ahí, cuando yo estoy estudiando esa documentación, yo veo cómo se aplican esas leyes de los que ponen en funcionamiento o que ponen en marcha los duques de Medina Sidonia, y cómo conviven de alguna manera o cómo se interrelacionan con las leyes de la corona. Eso te iba a preguntar, Luis, porque estamos hablando de dos fiscalidades totalmente quizás dispares y diferentes, como es la Casa Medina Sidonia, el señorío de Sanlúcar, y en este caso la corona. Exactamente. La corona de España, ¿no? ¿Qué ocurre con la corona? La corona, la institución que tenía la corona para recaudar los impuestos en los puertos marítimos, era el Almojarifago Mayor de Sevilla. ¿Qué pasa con esta institución? Que ellos controlan todo lo que es la costa del sur de la península, todos los puertos, menos el de Sanlúcar. Entonces hay muchos pleitos que ponen los almojarifes de Sevilla a la Casa Ducal, porque ven que de alguna manera no, ven que parte del dinero que debía ir destinado a la corona se está escapando por otro lado. Claro. Entonces, en ese estudio, en ese trabajo de investigación, yo lo que hago es estudiar diferentes pleitos y ver cómo va evolucionando a través de esos pleitos, cómo se van aplicando esas leyes y cómo la Casa de Medina Sidonia se va adaptando a todas esas circunstancias y cómo va evolucionando ese tráfico marítimo aquí en la ciudad. Puede ser un punto y aparte, porque yo me imagino a ti, yo estaba alguna que otra vez en los archivos trasteando para hacer algunos trabajos y tal, pero cuando ya te vas a una cierta, porque cronológicamente, ¿de qué época estamos hablando? Cronológicamente, en este trabajo en concreto, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII. O sea, estamos hablando todavía de un castellano antiguo, un castellano todavía quizás difícil de entender. Cuando cogemos esos manuscritos, ¿cómo te hallas? Porque verdaderamente resulta bastante, en algunas ocasiones, muy complicado poder, ya no solo entender ya lo que viene ahí, sino encima saber esos intríngules de arbitrios y de normativas, que puede resultar un poquito difícil, ¿no? Es muy complicado. Yo llevo en el archivo desde el año 2009, investigando, son para 6 años, y es ahora cuando he empezado a publicar. Para mí hubiera sido muy fácil coger, investigo o trato de leerme 4 documentos que sean fáciles de leer, me leo un par de libros y publico. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Cuando uno coge esa documentación y realmente quiere entender y quiere profundizar en ella, tú necesitas ver las cosas con perspectiva. El tema de los sistemas de escritura es complicado. De hecho, yo tuve que hacer el máster de archivo y biblioteca, y tuve que aprender a leer. Cuando yo estaba trabajando allí digitalizando, yo no entendía lo que ponían en los documentos. Claro, es que los del 17 y 18 se entienden muy bien. Sí. Ahí, pero los del siglo XIII, yo XIV... he tocado algunos documentos del siglo XVIII que son legibles, ¿no? El siglo XVII en un momento dado también, actas capitulares que todavía se pueden, pero cuando te vas, verdaderamente cuando ya nos vamos a esa época, yo particularmente no, bueno,
no es imposible. Y no solamente leerlo, sino también interpretarlo, Claro. interpretar esos documentos, ¿no? Porque tienes que saber que la forma de expresarse no tiene nada que ver con la de ahora. Exactamente. Y luego hay muchas palabras que tú ya han caído en desuso y tú desconoces el significado. Entonces te tienes que ir a los diccionarios de la época. Claro, y si encima estás tocando con moneda fraccionaria, ya apaga y vámonos, ¿no? Porque estamos hablando de fracciones monetarias que eso sí ha pasado totalmente en desuso y que quizás en el vocabulario más de aquí, más de esta Baja Andalucía, puede ser incluso hasta más engorroso todavía, ¿no? Sí, y no solamente esos son los sistemas de medidas, sistemas de monetarios, todo eso cambia y tú tienes que saber interpretar, tienes que conocer esos valores y te tienes que ir adaptando. Para eso hay muchos manuales que te ayudan. Sí, ¿no? Y sí. Luis, antes de que pasemos unos minutos a publicidad, me gustaría que me desarrollaras un poco cómo era la economía de aquella Sanlúcar de finales del siglo XV. Aquella economía de Sanlúcar del siglo XV, pues en Sanlúcar había, para gestionar todo ese tráfico marítimo, tenía diferentes puntos de embarque, diferentes embarcaderos. El primero y el más conocido era el puerto de Bonanza. El puerto de Bonanza lo podríamos situar frente a lo que es hoy la calzada, o donde está ahora mismo la calzada, teniendo en cuenta que la desembocadura del río, el brazo del río, se ha ido desplazando hacia adelante. Ahí el puerto de Bonanza, luego tendríamos el puerto de San Fanejo. El puerto de San Fanejo se situaba entre la antigua ermita de Nuestra Señora de Bonanza y las Salinas de Levante. Otro punto de embarque era el del Cortijo de Albentos, que está situado a unos 4,5 kilómetros de Trebujena y a 1,5 kilómetros del actual Cortijo de Albentos. Ese embarcadero por ahí, que está situado en la marisma, era uno de los puntos por donde se metían artículos, géneros, mercancías de contrabando. Punto caliente de contrabando. Exactamente, igual que ahora. Otro punto de embarque se situaba en la orilla, en la otra orilla del río, en la orilla oeste, frente al coto de Doñana, porque el duque tenía una de las rentas del duque, era la renta de la barca. La renta de la barca era una barca que se dedicaba a pasar personas y mercancía de un lado a otro del río, tal y como hoy hacen las barcas que llevan al arrociero, que llevan a los turistas, a los bañistas a la otra banda, igual. Lo que pasa es que el duque de ahí se llevaba una parte. ¿Qué pasa? Y un último punto de embarque se situaba en donde estaría ahora mismo situado la playa de las Piletas. Esa zona de embarque, según he visto en la documentación, era de muy poco calado y es donde yo, pues según la hipótesis que manejo, es donde se situarían los pequeños barcos de menor calado. Y también encontraríamos, Luis, las atarazanas, ¿no? Están las atarazanas, está la Casachanca, que ahí es donde se construían las atarazanas, era donde se construían los barcos. Que también las atarazanas funcionaban como almacenes, lo mismo que la Casachanca, que aunque era un lugar de procesamiento del pescado que se traía, también funcionaba como almacenes, pero no solamente estaban estos edificios, también estaba la aduana del duque, que era la que gestionaba todo ese tráfico marítimo a través de los ministros o de los funcionarios ducales, y también estaba la contaduría del duque. De forma rápida, la aduana, a través de los guardas, vigilaban todo lo que por tierra, vigilaban todos los caminos de acceso a la villa, para que no entrara ni saliera nada sin que el duque lo controlara. Y los guardas que estaban en los barcos eran quienes controlaban los barcos que llegaban, para registrar qué era lo que traían, por si traían algo prohibido, o para que luego
pagaran lo que a cada Claro. uno le correspondiese. Pues Luis, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de todo esto, que es un tema muy interesante, y de otras cositas y otras sorpresas que tenemos en nuestra mesa. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutitos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Luis Parejo Fernández. Se dedica evidentemente a la historiografía y en este caso actualmente está en el archivo de Medina Sidonia. Amigo Luis, nos hemos quedado dando unas pequeñas pinceladas de esa Sanlúcar, que estamos ahora mismo tan llevando a la mesa, llevando a los artículos de investigación y de historia, esa Sanlúcar de finales del siglo XV, de ese siglo XVI, una Sanlúcar expedicionaria, una Sanlúcar aventurera, una Sanlúcar bastante cosmopolita. ¿Tú te imaginas, después de todo ese trabajo de investigación y de todo lo que se está haciendo por poner el nombre de nuevo de Sanlúcar en lo más alto, ¿verdad?, de cómo podía ser esa Sanlúcar, cómo funcionaba, cómo era económicamente, cómo se encontraba en relación a otras grandes ciudades europeas o incluso españolas? La verdad es que cuando te llevas tiempo leyendo la documentación en los archivos, las descripciones que se hacen, los inventarios, la documentación que se va dando, las certificaciones, los pleitos, las declaraciones de los testigos, llega un momento en que vas por Sanlúcar y te haces una idea de cómo era en aquellos momentos. Estás viendo, de alguna manera, a las personas de aquella época andar por tu lado. Claro. Uno de los trabajos que estoy ahora, en los que he estado trabajando, te habla de un mercader alemán que pide la vecindad de Sanlúcar, solicita ser vecino de Sanlúcar y te habla de cómo se movía por la Plaza de la Ribera, ¿no? Y la Plaza de la Ribera no es otra que la Plaza del Cabildo. Entonces, y ahí mismo estaban la aduana del Duque, la aduanilla, estaban las tiendas. Si lo ves con perspectiva, si lo ves, te haces una idea bastante cercana de cómo pudo ser. Claro. Porque además, incluso si tú coges un plano actual de Sanlúcar y tú ves el trazado urbanístico, tú vas viendo cómo el río se va desplazando hacia el oeste, se va construyendo, ¿no? Pero claro, tú ves la Casa Chanca y la antigua Tarazana necesariamente tenían que estar en la orilla del río, ¿no? Claro. Como el río se va desplazando, la línea de playa se va aumentando y se va construyendo. A medida que el río se va desplazando, todo eso es del Duque y va concediendo licencias de construcción. Y el propio Duque va vendiendo sus antiguas aduanas y va construyendo otras nuevas en función de esos cambios del río. Entonces, perdona Luis, sí. Es verdad que la imagen que tenemos nosotros ahora mismo del estuario del río no tiene nada que ver, en este caso, ni de forma ni de fondo con lo que teníamos en aquella época. No. Para hacernos una idea de qué es lo que veríamos, tendríamos que subir, o para ver lo que veía el Duque, sería
conveniente pues hacer una visita al Palacio de los Gumanes y asomarnos a sus balcones y ver que todo lo que ellos veían era agua, era la desembocadura del río, excepto una serie de casas sueltas, que sería lo que es el germen del barrio bajo. Pero eso hay que imaginarse, cuando tú te asomas a esos balcones, que es lo que yo siempre veo cuando estoy allí, lo que yo siempre veo es el agua, la desembocadura, los barcos allí anclados, el trasiego de la gente, porque antes la vida se hacía en la playa. O sea, tienes una estampa pintoresca, nunca mejor dicho, y romántica de lo que podría haberse visto en 1492. Sí, perfectamente. Y en 1519. Y en 1519, desde ahí se podía haber partido las 5 naves, ¿verdad? Sí, vamos, perfectamente. Desde ahí y desde el castillo de Santiago. Claro. Y lógicamente desde la torre desde la torre de la iglesia de la O, en fin, desde los puntos altos de la ciudad se veía. Porque hay también un punto, y desarrollas, y lo voy a leer textualmente, donde dices: la segunda línea de interés es la historia del derecho en relación con las rentas señoriales y el estudio del proceso de evolución de las leyes que van restando poder paulatinamente a la nobleza, permitiendo la maduración del Estado moderno. Me interesa mucho esa última frase, o sea, restando poder a la nobleza y permitiendo la maduración de un Estado moderno. ¿Cómo me defines eso? Estamos hablando de que los duques hay un momento en que empieza a redefinir su estructura comercial, su estructura política, vuelve a redefinir la Sanlúcar de aquella época. ¿A qué te refieres? Para explicarte esto, me tengo que retraer un poco a trabajos previos de otros colegas. Laureano Rodríguez Liaña, que fue un profesor de la Universidad de Sevilla, en su momento estuvo investigando sobre el Condado de Niebla, la documentación del Condado de Niebla y la documentación del Ducado de Medina Sidonia, en concreto de Medina Sidonia. E hizo una colección diplomática. Una colección diplomática es una relación de documentos transcritos y perfectamente editados, con su resumen, su asignatura, donde te va contando o donde se va viendo la historia de esos lugares. Ese trabajo quedó incompleto y él mismo, cuando ha dado conferencias aquí en Sanlúcar, él siempre lo ha dicho: está hecho la colección diplomática del Condado de Niebla, está hecha la colección diplomática de Medina Sidonia, falta la de Sanlúcar. Y parte del trabajo que yo hago una parte importante sobre la que se articula mi trabajo de investigación es esa colección diplomática, que parte desde la documentación que tenemos desde finales del siglo XIII hasta mitad del siglo XVII. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo en esa documentación me centro en privilegios reales, los privilegios reales que se le conceden a los Pérez de Guzmán. Y esos privilegios reales son los que van definiendo el futuro de la casa. Y no solamente son privilegios reales donde se confirma, por ejemplo, la pertenencia de la renta del almoharifago de la carga y descarga en Sanlúcar, sino están también los pleitos. Y los pleitos que tienen la corona a través del almoharifago mayor de Sevilla con Sanlúcar. ¿Qué ocurre? Que durante el siglo XIV y durante el siglo XV la corona está está siempre en crisis. Está en crisis porque no tiene fondos, no tiene infraestructura, no tiene medios para sostenerse, y se apoya a la nobleza, y la nobleza lo que hace es aprovecharse de esas circunstancias para ayudar al monarca de turno a cambio de privilegio. Salvaguardar sus intereses propios. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que con los reyes católicos el sistema monárquico se asienta y se empiezan a recortarle esos privilegios a la nobleza. En el caso de Sanlúcar, en el caso de los Pérez de Guzmán, ¿qué pasa? Que se ha descubierto América, se está desarrollando el comercio con Sevilla se está desarrollando todavía más, y resulta que
esas expediciones que van y vuelven de América traen un montón de riqueza y hay sobre todo 3 ciudades que pugnan por el control de ese tráfico, que son Cádiz, Sevilla y Sanlúcar. Evidentemente, como todos sabemos, gana Sevilla, ¿no? No, gana Sevilla hasta cierta época, que la casa de contratación pasa a Cádiz, si no me equivoco, en 1717 o cosas así. Por los problemas de navegabilidad del río y tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los reyes católicos primero, Carlos I, Felipe II, y luego los reyes, a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va viendo cómo ese tráfico comercial va generando una cantidad de riqueza ingente, lo que hacen es coger y decir, señores, a esto tenemos que cerrar el grifo. Claro. Entonces intentan meter la mano aquí en Sanlúcar, intentan impedir que los señores de Sanlúcar sigan cobrando la renta del almojarifazgo. Claro. Porque has pronunciado la palabra almojarifazgo en varias ocasiones, para que lo podamos entender los que nos están siguiendo, exactamente qué entendemos como almojarifazgo. La renta del almojarifazgo es un impuesto aduanero que se aplicaba sobre la 8ª parte del valor de los productos que entraban en un puerto marítimo. Este impuesto aduanero ya se venía cobrando desde los tiempos de Roma. ¿Y válido para toda la provincia? Sí. Para todo el reino. ¿Qué ocurre? Que durante el periodo andalusí, durante el periodo de la Reconquista, los reyes castellanos lo que hacen es coger ese impuesto aduanero y lo hacen suyo y se dedican a cobrarlo. ¿Qué pasa? Que no solamente adoptan ese impuesto aduanero, sino que también adoptan el término. El almusarrif era la persona que se encargaba de cobrar ese impuesto. Estamos hablando entonces, Luis, de una terminología totalmente árabe, musulmana, sí, establecida ya en la Cora de Sidonia. Se podía también hablar del almojarifazgo. Claro, y de ese término almusarrif viene la palabra almosarife o almojarife, y de ahí almojarifazgo. Entonces es un impuesto que se aplica en todos estos puertos fluviales. En Sanlúcar este impuesto pues también se aplicaba. Lo que pasa es que los dueños de ese impuesto eran los duques de Medina Sidonia. ¿Qué mercancías se podría encontrar en el puerto de Bonanza? Yo sé que por algo que, bueno, he leído algunas cosillas, es más, en la presentación del programa hemos hablado de algunas, o he hablado en este caso de algunas, sobre todo, no ropa, en este caso telas y diferentes productos para la naveguería, pero exactamente qué es lo que podíamos encontrar que más valor tuviese. De todo. La madera, podíamos encontrar madera, cereales, ropa, metales, quincalla, y sobre todo loza, madera, ya lo he dicho, piedras preciosas, joyas, especias también. El tráfico el comercio con las especias era fundamental. La sal, que nosotros éramos productores, y luego no solamente éramos productores y exportadores de sal, sino también sobre todo atún y vino. Los duques de Medina Sidonia, que también eran condes de Niebla, eran uno de los mayores productores de vino de toda la península. Claro, y aparte también tenían los salazones, iba a decir, pero donde producían pescado, ¿no? Sí. Sus almadrabas, perdón. Almadrabas. Exactamente, tenían las almadrabas de Zara, de Conil, de Vejer. En Cádiz durante un tiempo también tuvieron almadrabas, también había almadrabas en la zona de Huelva, y todo ese atún
que se cogía durante la época de la almadraba, que como todos sabemos es la época de mayo, junio. Todo ese atún se traía a Sanlúcar y desde Sanlúcar se distribuía por toda la geografía de la península. De eso se encargaba la contaduría. La contaduría del duque se dedicaba a gestionar las diferentes administraciones de Conil, de Vejer, de Chiclana, de Huelva, de San Juan del Puerto, de Niebla, todas. Entonces todo eso salía. Porque, Luis, hemos estado haciendo quizás un pequeño resumen, ¿no?, de esa historia de Sanlúcar desde que se le da el señorío de Sanlúcar, ¿no?, que fue en 1297, hasta bien entrado ya el siglo, comienzos del siglo XVI. Y en ese momento, evidentemente, tenemos que tocar un punto muy interesante, como es ese quinto centenario, esa primera circunnavegación, esa Sanlúcar como ya funcionando como pospuerto de Sevilla, con un comercio, con una entrada y salida de mercancías muy interesante. Acabas de exponernos parte de ese material que podíamos encontrar en el puerto de Bonanza, con cualquier nacionalidad ya establecido en nuestra ciudad, ¿no?, dispuesto para la carga de su mercancía o para la descarga de la misma. Y ya derivando un poco el tema al quinto centenario, tú particularmente, ¿cómo ves el proyecto del quinto centenario y a dónde deberíamos de llevar nuestra ciudad para que ese proyecto tenga una salida y un punto de partida bien terminado, por supuesto? Yo pienso que es una oportunidad magnífica para que los sanluqueños en particular y el conjunto de la sociedad en general conozcamos nuestra historia. Estamos acostumbrados a través del cine, de la televisión, a ver las gestas de otros países, ¿no?, como bien pueden ser los ingleses fundamentalmente, pero no se suele valorar lo nuestro, no se suele hacer. Entonces yo creo que es una magnífica oportunidad para conocer nuestra historia en profundidad y conocerla no solamente con el trabajo de los historiadores de aquí, que como he dicho antes, pues el trabajo que hace Mari Carmen Duarte, que la veo casi todos los días en el archivo, Antonio Moreno. Yo creo que ese trabajo tiene que aprovecharse para darlo a conocer no solamente a los que estamos aquí ahora, a nuestra generación, sino a los que vienen por detrás, a esos niños que están ahora mismo en los colegios. Deben de conocer, lógicamente cada uno en su nivel, pero deben conocer la historia de su pueblo y de su tierra. ¿Y cómo debería ser? Yo creo que Sanlúcar y Sevilla deberían de ir de la mano en la conmemoración de este importante evento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Sevilla, a través de la Casa de la Contratación, era quien ordenaba y quien mandaba, y oficialmente desde allí salían todos los barcos, aunque luego en la realidad salieran desde Huelva, o salieran desde Palo, o salieran desde Sanlúcar, o desde el puerto, o desde Cádiz. Bueno, allí se hacía más que nada el trabajo administrativo, y permíteme el término, pero... Sí, entonces, y lo digo por eso, ¿no? Porque, hombre, yo como historiador no debo desmascarar cuál es la historia, claro, pero no debo de obviar tampoco cuál es la realidad. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el papel de Sanlúcar? El papel de Sanlúcar es importantísimo, es fundamental. Los propios marinos, cuando llegan a Sanlúcar, ya dan por concluido el viaje. Saben perfectamente que aún le quedan 120 kilómetros de río hacia arriba. Bueno, pero al llegar aquí a Sanlúcar... Nada más que tenemos que acercarnos al diario de Antonio de Pigafetta, ¿no? Exactamente, o sea exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que ni uno ni otro. Yo creo que es algo que debemos de trabajar juntos. Sí, lo que pasa es que quizás había un poco de mal sabor de boca, ¿no?, por ese cuarto proyecto de Genaro de Cabezani, que quedó un poco más malogrado, siendo sevillano, y no sé, quizás también por desidia, en este caso por desidia de las administraciones centrales aquí en Sanlúcar, que
que pasaron totalmente en ese 1919 de acatar cualquier proyecto, ¿no? Así. Pero bueno, este año, en esta ocasión parece que vamos todos un poco más de la mano y con la mente un poco más fría. Sí, sí, porque además, ya te lo comenté antes, la conciencia que tenemos ahora, la conciencia, la formación, la cultura que tiene el sanluqueño de ahora no es la que había antes. Claro. Y con eso no quiero menospreciar de ninguna manera a nuestros abuelos, sencillamente estamos en otro momento, en otra época, tenemos otras herramientas que nos permiten pues avanzar y darnos a conocer. Bueno, desde el año 2009 al 2013 estás funcionando, estás trabajando en los archivos de Medina Sidonia. Primero, ¿cuál es tu función exactamente allí, Luis? Y segundo, es envidiable y yo me imagino que será un auténtico placer levantarte todos los días y ir a desarrollar tu labor a la Casa Medina Sidonia y estar trabajando, bueno, en aquel sitio tan emblemático, ¿verdad? Y ya no solo eso, sino rodeado de la historia en la que estás rodeado. Y si encima eres un amante de la historia, un investigador, un historiador, bendito sea, ¿no? Es un privilegio. Estar en ese archivo es un privilegio. Trabajar con esa documentación, tener la oportunidad de manejarla, de fotografiarla, que nos dieran el permiso para sacar los detalles de determinados documentos porque lo merecían. Por ejemplo, el privilegio de Sanlúcar tiene unas pinturas iluminadas que son una maravilla, ¿no? Tiene un crismón que representa el nombre de Cristo en griego y significa el principio, la palabra de Dios como principio y fin de todas las cosas, o la rueda, que es el signo del rey, que es el elemento que representa al rey. Son otro tipo de proyectos, no te dejan hacerlo. Claro. Tú vas a digitalizar y digitaliza a contrarreloj. Aquí no, aquí las cosas, la documentación manda. Si la documentación hay que pararse y hay que tratarla con más cariño por el estado de conservación o por los elementos que tiene, nosotros nos parábamos. Entonces eso es un privilegio. Eso fue lo que a mí me enganchó, eso fue lo que me hizo a mí coger empatía con el archivo. Y luego está lógicamente la documentación misma, el contenido. Porque es un privilegio ya visitar el archivo, que no se puede visitar solamente en contadas ocasiones. Ver el depósito es un privilegio, ¿no? Pero leer esa documentación, trabajar con ella, eso sí es tomar contacto con la historia misma, porque estás tomando contacto con gente normal y corriente de la calle, con sus problemas, con las posesiones que tenían, con los trabajos que tenían. Pero 500 años atrás. Entonces, eso te da una visión muy diferente de lo que es un archivo, del valor que tiene. Claro. Bueno, Luis, ahora sí vamos a aparcar ese punto, ¿no? Este punto tan interesante. Hemos estado hablando toda la primera parte de Café de Levante, prácticamente toda la segunda parte de tu trabajo, de tus quehaceres, de tu visión de esa Sanlúcar de aquella época. Creo que ha sido un tema muy, muy interesante y, por supuesto, nos faltarían horas para seguir hablando de esto y que espero poder contar contigo, que ha sido para otro programa y que espero que te hayas sentido a gusto y que podamos seguir contando con tu trabajo y tu dedicación. Cuando queráis, yo estaré disponible. Pues nada, amigos de Café de Levante, nosotros, como siempre le digo, seguiremos hablando de cultura, seguiremos hablando de historia, en este caso de un marco magnífico, ¿verdad?, de humanidades y de proyectos que quedan plasmados en esta Sanlúcar que ya camina para esa celebración del 5º centenario, para ese 2019-2022. Por mi parte, le dejamos con el rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que tengan muy buenas noches y que sean muy, muy felices.
Y antes de que sonara el despertador, desde la cama todavía, alcanzaba con los dedos el frío extremo de las gafas. Pero quizá todavía era demasiado temprano. Así que pensé, paciencia. Luego, en el baño, justo con la llave del agua caliente a medio abrir, tan solo recorría la palma de la mano un chorro frío, tremendamente gélido, y pensé otra vez, paciencia. Sí, porque eran aquellas las siluetas del aguante, de la espera, del dócil estoicismo y del firme disimulo para mis adentros. Paciencia. Al llegar al juzgado, la vista era a las 12 y un compañero me tocó la espalda. ¿Vienes al de las 10? Porque ahora ha entrado el de las 9:30. Y pensé, ¿qué día? Paciencia. Y esperaba, padecía, resistía, transigía con todas las circunstancias. Pensaba, escribía, daba vueltas a 1000 cosas, como acomodándome en el tiempo, a este tiempo de las cosas. Y al salir, un coche en doble fila que me impedía salir, así de fácil, así de sencillo, ahora, y con la prisa que tenía. Un vendedor de cupones en la esquina miraba, tranquilo, pausado, casi indiferente, y al final se le escuchó una sola palabra: paciencia. Así que para hacer este día un primer otoño, he vuelto a escribir otra palabra mágica en el librito de oro de las reflexiones. Total, ¿para qué te vas a indignar o sobresaltar? ¿Para qué te vas a atormentar, enfadar, inquietar, revelar o desesperar? Si la vida es como es, ni más ni menos, y solo necesitamos paciencia, casi nada. Y hoy, con otro libro entre las manos, La tregua, de Mario Benedetti, que nos dice así: lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste con vocación de alegre. Por lo demás es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos.
Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación. El único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara a la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Algo de Mario Benedetti, La tregua. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Hasta pronto.